Bueno, hoy está con nosotros Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, para el Quienes Quieren los Precios, y le pedí ahora a Noemí, que es subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, que siempre presenta Mujeres en la Historia, que nos hablara el día de hoy de la bandera nacional, la historia de la bandera y también del evento que vamos a tener a las 10 de la mañana en Campo Marte, porque en esta ocasión se va a transmitir a muchas escuelas. Al mismo tiempo vamos a estar conectados con diversas escuelas de todo el país. Entonces, primero le damos la palabra a Iván y luego a Noemí y luego ya contestamos sus preguntas. Adelante, Iván. Y bueno, por supuesto, está Diana Aurora, que presenta al cierre el humanismo mexicano. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos en el Quienes Quieren los Precios agradeciendo a las personas consumidoras que durante la semana nos estuvieron enviando fotografías e información de las estaciones de servicio que se vuelan la barda con los precios. Nos sirve mucho para fortalecer el Quienes Quieren los Precios. Adelante. La semana pasada colocamos 4 lonas con taches visibles en estaciones de servicio en Amozoc, Puebla, en Concepción del Oro, Zacatecas, en Cadereyta, Nuevo León y en el Indio, Nayarit, para que orientar a las personas consumidoras a no cargar aquí. Tenemos identificadas muchísimas estaciones que dan precios justos, como vamos a dar la información a continuación. Encontramos como precio justo esta estación, la diagonal de Shell en Puebla, en 22 pesos con 29 centavos, y miren el promedio de los indicadores de ganancia que manejan estas estaciones que dan los precios justos. Cada vez nos vamos encontrando más, todas estas por cada una de las regiones en las que divide Pemex la distribución del combustible, están en menos de 24 pesos, por lo tanto le vamos a dar una palomita. Continuamos con las estaciones que venden mucho más caro. En esta de Pemex en Bahía de Banderas, Nayarit, 26 pesos con 78 centavos, y miren lo que les estamos diciendo de los indicadores de ganancia. Esta de Petroseven en Monterrey, Nuevo León, ya cada vez son menos las estaciones en Monterrey, pero que quisimos destacar esta de 4 pesos con 49 centavos como indicador de ganancia. Esto es, acuérdense lo que gana cada estación de servicio extra por litro, y todas estas les vamos a poner un tache. Continuamos con el monitoreo de la canasta básica. Recordar que la meta es que ninguna cueste más de 910 pesos. La más barata que encontramos en nuestro monitoreo, Chedraui Campeche, 717 pesos con 70 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart Boca del Río en Veracruz, 1,000 pesos con 1,015 pesos. Le vamos a poner un tache. Seguimos 3 ciudades. Atizapán de Zaragoza, Estado de México, la más barata, Chedraui Atizapán, 851 pesos con 40 centavos, palomita. La más cara, Bodega Aurrerá en la Plaza Atizapán, 926 con 60, tache. Aguascalientes, Mega Soriana, 763 pesos con 90 centavos, palomita. Y la más cara, 863 con 45, por debajo de los 910 pesos, por lo tanto también palomita. Walmart Yucatán en Mérida, 772 con 60, palomita, y otro Walmart, pero este de Campestre, 950 con 50, tache. Ahora les vamos a presentar cuáles son las tiendas de autoservicio que cumplen con el PASIC. En estos monitoreos que hemos estado haciendo, detectamos que a Precio, Superaki, La Comer y Smart, el 100% de las tiendas tienen un paquete que está por debajo de los 910 pesos. Chedraui 96%, Soriana 93%, Bodega Aurrerá 75%, Walmart 73% y Ley 71%. Cada vez son más las tiendas que tienen que manejan una canasta básica de menos de 910 pesos. Quien de plano no tiene canastas básicas por debajo de los 910, con todo y que firmaron el PASIC, son esta de H-E-B. Adelante, por favor.
Continuamos monitoreando por instrucción de la presidenta el precio de la tortilla de tortillería, 602 es nuestra muestra, continúa más o menos dentro del mismo promedio, 23 pesos con 49 centavos. Detectamos estas tres que están en 18 pesos en Tlaxcala, Saltillo y Puebla y les vamos a poner una palomita. Y estas entre 32 y 28 pesos en Hermosillo, Campeche y La Paz les vamos a poner un tache. Continuamos. En la revista del consumidor damos información muy importante para todas y para todas mes con mes. Aquí les quiero poner para que consulten un estudio de calidad muy importante que se hizo de licuadoras de inmersión y quisiera destacar que estas dos marcas fueron las mejor calificadas. Pasaron muy bien pruebas de molido, de ruido, pruebas de licuado y pruebas de seguridad, pero miren la diferencia de precio. Y es más o menos las mismas características, pero con una diferencia de precio de 3,441 pesos. Esto se los comento para que puedan consultar el estudio completo en la página de internet y tomar una mejor decisión al momento de adquirir este y otros electrodomésticos. Seguimos. Tenemos muy buenas noticias para las personas que les gusta asistir a eventos y a festivales. A partir de la pregunta del reportero de Publímetro de la semana pasada, revisamos que el banco que le da la marca a este sistema en festivales y eventos solo actúa como patrocinador, por lo que llamamos de inmediato a UCESA y llegamos al acuerdo que en los eventos y festivales en los que ellos operan, Gran Premio de la Ciudad de México, NASCAR, los festivales EDC que acaba de ser el fin de semana, Vive Latino, Tecate Emblema, Arre, Corona Capital y Flow Fest ya no venderán el dispositivo cashless, ya no cobrarán comisión por precarga y ya no cobrarán comisión por retorno de dinero. Adelante, por favor. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, infórmate sobre las marcas de gasolina regular que se vuelan la barda. Sí hay proveedores que tienen precios justos. 2, conoce las cadenas de supermercados que sí cumplen con el acuerdo de ofrecer una canasta básica en menos de 910 pesos. 3, consulta el estudio de calidad de licuadoras de inmersión en la revista del consumidor de febrero. Puedes ahorrar mucho. Elige informado. 4, recuerda en los festivales y eventos no deben cobrarte para ejercer tu derecho al consumo. Nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Muchas gracias, muy buenos días. Noemí. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarles al inicio de la semana. Como bien menciona la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el día de hoy se llevará a cabo un evento simultáneo en en una parte importante de las escuelas de nuestras entidades federativas. Es una transmisión simultánea en el que se les va a entregar banderas a escuelas de distintos niveles de educación básica. Aquí en Ciudad de México se llevará a cabo en Campo Marte a las 10 de la mañana y en otras entidades, por ejemplo en Guerrero, pues es muy importante que se realice en Iguala, ¿no? Uno de los espacios más simbólicos de nuestra bandera nacional. El día de hoy, 24 de febrero, de acuerdo con la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, estos tres elementos constituyen a nuestros símbolos patrios y nos dan identidad como mexicanas y mexicanos, pues representan la historia de los pueblos y de los valores nacionales. Pensemos en los colores que conforman nuestra bandera. El verde, que originalmente representaba la independencia, hoy simboliza la esperanza de alcanzar todo aquello que deseamos como mexicanas y mexicanos: paz, educación, vivienda, alimento, un mejor futuro. El rojo, que originalmente significaba la unidad, también hoy ha transitado hacia la sangre derramada por las heroínas y héroes nacionales que en cada batalla y en cada escaramuza y en cada fortificación, en cada loma y en cada trinchera y en las ciudades dieron su vida para que conformemos hoy esta nación. Y el blanco, que en su momento significó la religión, pues también hoy nos habla acerca de la unidad de todo un pueblo que tras más de 200 años de historia se ha mantenido fiel a una sola consigna: la defensa de la libertad y de nuestra soberanía. Hablar de la historia de nuestra bandera también es hablar de la historia de las transformaciones. Recordemos estos primeros estandartes, como los liderados por el ejército insurgente.
la bandera doliente, el estandarte doliente de Miguel Hidalgo, yo creo que es uno muy, muy simbólico, las de José María Morelos y Pavón, pero si hablamos de las características de nuestra bandera como la conocemos actualmente, pues tenemos su primer antecedente en esta bandera del Ejército Trigarante de 1821, en febrero, en Iguala, que fue el sastre y barbero José Magdaleno Campo quien tuvo a bien su diseño. En ese momento la bandera, las columnas eran de manera diagonal, con una estrella dorada al centro, y todavía los colores no son como los conocemos actualmente. Era primero el blanco, el verde y el rojo, y bueno, fue el propio Agustín de Iturbide quien en noviembre de ese mismo año, 1821, emitió un decreto donde ahora las columnas iban a ser de forma vertical y se cambiaba el orden de los colores a verde, blanco y rojo. Si podemos observar en la imagen, tenemos ahí ya la aparición del águila como símbolo en el escudo, pero ha sido el escudo lo que se fue transformando ya a lo largo del siglo XIX, porque bueno, los colores y el orden ya no cambió desde esta primera bandera trigarante. Aquí aparece todavía la corona ya del primer imperio, el águila aparece todavía ya con las alas abiertas. Las siguientes banderas las tenemos también ya en un antecedente importante con nuestra primera República Federal. Recordemos que México cumplió recientemente 200 años como nación, y aquí ya aparece la serpiente, el águila devorando la serpiente. No quiero hacer aquí en qué va a terminar la sesión de hoy, pero bueno, la cápsula dedicada pues nos va a explicar más sobre este importante símbolo. Durante todo el siglo XIX, como les mencionaba, no van a cambiar ni los colores ni la forma de nuestra bandera, pero sí el escudo. Va a ir transitando a el águila como la conocemos el día de hoy, que ya es de forma vertical. Si ustedes se dan cuenta, durante todo siglo XIX todavía aparece con las águilas abiertas, se le van a ir agregando algunos símbolos, por ejemplo, vean con todo el ornamento. La siguiente bandera que va a aparecer es la del Porfiriato, donde se le integran ya laureles, las alas cada vez están más abiertas, pero va a ser otro momento muy importante en 1917, bueno, un poco antes, un decreto en 1916 con Venustiano Carranza, donde ya se va a oficializar más el escudo como lo conocemos. Si ustedes se dan cuenta, este es el escudo con Venustiano Carranza, ya el águila está de perfil, se mantiene el águila, se mantiene la ornamenta, y a partir de aquí ya no cambia el perfil de nuestro escudo, que sin duda es otro elemento fundamental de nuestra bandera, el cual es una alegoría que nos remonta hasta la fundación de México Tenochtitlan y nos recuerda la historia del pueblo mexica, plasmada desde el Códice Boturini o la tira de la peregrinación, que tras mucho marchar vio cumplirse esta profecía que había prometido enviar al águila como una señal de que era momento de edificar una capital. Y así ocurrió. Los mexicas erigieron la ciudad más grande y próspera del mundo mesoamericano, que tras la llegada de los conquistadores se convirtió también en la megalópolis que conocemos hoy. El escudo nacional no solo alude a la fundación de la capital de nuestro país, sino también a la tenacidad de toda nuestra población para superar retos y adversidades, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Como lo vimos en esta breve semblanza de imágenes, cabe mencionar que la bandera no ha sido siempre la misma. Al menos podemos reconocer 4 momentos diferentes que ha sufrido modificaciones. Como ya lo vimos, se erigió primero como un símbolo del primer ejército, del ejército trigarante que consumó la independencia, de la cual se adoptó algunos elementos que todavía se mantienen vigentes, como los colores verde, blanco y rojo. Este otro cambio significativo llegó en 1917, en el que en la Constitución se estipuló la creación de este escudo nacional con el águila de perfil, y en 1968 por decreto es la actual bandera que conocemos el día de hoy. Así como nuestra bandera ha tenido diversas transformaciones, también nosotras como pueblo de México, como sociedad, nos hemos reinventado sin dejar atrás nuestra esencia, costumbres y tradiciones, las cuales perviven, al igual que los colores de la bandera, el emblema del águila y la serpiente.
Para finalizar mi participación, me gustaría recordarles que todas las naciones del mundo tienen una bandera que las identifica. La nuestra, como ya vimos, merece honores y respeto, pues nos llena de orgullo al recordarnos los momentos más importantes de la historia nacional, como la lucha por nuestra independencia, como los retos para construirnos en un Estado laico y soberano, en el combate contra las dictaduras y la injusticia social durante la Revolución y las movilizaciones sociales del siglo pasado que hoy nos permiten gozar de los derechos y las libertades de hoy día. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, antes del comercial, las imágenes que estuvimos observando el día de hoy es un libro de difusión, es muy ilustrado y con una cronología, lo pueden descargar del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y se llama La Bandera Nacional y es todo un recuento cronológico de los cambios que ha tenido. Pueden consultar el libro, siempre son de descarga gratuita. Muchas gracias. Bueno, 24 de febrero, Día de la Bandera. Vamos con las preguntas. A ver por dónde empezamos. A ver por acá. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Sobre el tema, ¿qué tan complicado o qué tan laborioso ha sido recuperar los valores que se perdieron durante la etapa del neoliberalismo? Y lo planteo de esta manera porque en muchos de los libros pues se quitaron materias como lo que fue civismo, había problemas incluso con lo que eran los honores a la bandera. Entonces, realmente, ¿cómo ha sido este proceso de recuperar todo estos valores, lo que es la historia de México, realmente recuperar toda esta esencia que nos da identidad a los mexicanos? Esa sería mi primera pregunta del tema. Durante todo el periodo neoliberal dejó de, yo diría, dos cosas. Uno, de reconocerse a nuestros héroes y heroínas, incluso en el bicentenario de la independencia y la revolución, surgió pues una corriente que quería denostar al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, al propio Morelos, de la revolución no se diga. Previo a ello, si ustedes recuerdan, quisieron desaparecer incluso a los niños héroes de Chapultepec, de los libros de texto, que además de que sí hay pruebas históricas de que existieron los niños de Chapultepec, los héroes, estos jóvenes que defendieron con su vida la soberanía y la independencia de México frente a la invasión de los Estados Unidos. Todo ello era parte pues de una visión, pienso yo, en donde para ellos México no era ejemplo, quizás hasta les avergonzaba nuestra historia nacional y miraban a otros lados, a otros países. Bueno, en aquella época incluso se habló del fin de la historia. Y con la transformación, con la cuarta transformación, el objetivo no solamente es rescatar, recuperar la historia, nuestros héroes, nuestras heroínas, sino muchos héroes que no fueron reconocidos tampoco previo al periodo neoliberal. Muchos héroes y heroínas, dirigentes sociales que representaron la lucha por las libertades, por la democracia, en contra del régimen de un solo partido y que nunca fueron reconocidos, inclusive fueron encarcelados. Entonces nos corresponde recuperar el valor, la historia de nuestro país, la memoria histórica, recuperar y reconocer los pueblos originarios previo a la llegada o a la invasión de los españoles, antes después los 300 años de colonia,
Entonces, recuperar el origen y recuperar también la historia desde la independencia hasta la fecha. Y también durante la época de la colonia, que hubo muchísimas héroes valerosos que pelearon por la defensa de nuestro México. Entonces, es muy importante reconocer la historia, la memoria histórica, la bandera como un símbolo que nos agrupa, un símbolo de independencia, de soberanía, de historia. Yo creo que todos cuando vemos la bandera pensamos en aquella historia de los niños héroes, pero también, fíjense, la primera vez que aparece el águila sobre un nopal o una nopalera es con Morelos. No tenía los tres colores, el verde, blanco y rojo, pero tenía al águila sobre un nopal. Si uno piensa, Morelos es un gran personaje de nuestra historia. Él escribe los sentimientos de la nación, pero en este símbolo, de alguna manera, es como reconocer que para que México sea independiente, tiene que reconocer también su legado histórico de los pueblos originarios. Y entonces recupera la historia de los mexicas y Huitzilopochtli, y lo que significaba que llegara ese pueblo a esta zona con esta historia de que llegan a un lugar en donde hay un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Entonces es un símbolo muy grande la bandera, y hoy recuperar nuestra historia y sentirnos orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Se puede decir que con la llegada de la 4T no solamente hay una revelación de las conciencias, sino también es una reivindicación de lo que es la historia y el pueblo de México. Es que la revolución de las conciencias tiene que ver con la historia. Un pueblo que no conoce su historia difícilmente puede mantener, procurar y luchar por su independencia y soberanía. Gracias. En una segunda pregunta, doctora, pues todo este fin de semana, el bloque opositor, contrarios a lo que es su gobierno, pues se dieron vuelo con el tema del abogado de Juan Pablo Penilla Rodríguez, donde, intentando relacionarlo con su gobierno, con Morena, incluso con otros gobiernos, muestran una foto de un reconocimiento que le fue otorgado en San Lázaro, y pues todo esto pues se lo atribuyen a su partido, pero ya conforme va pasando el tiempo, pues van saliendo algunas cosas a flote, ¿no? Una de ellas es de que esta foto que fue mencionada fue hecha en una premiación de una legislatura pasada. Esto fue a petición de la entonces diputada del PAN, María Teresa Castel, que le otorgó un reconocimiento a Juan Pablo Penilla Rodríguez como embajador internacional por la paz. Esto pues en el Salón de Legisladores del Palacio Legislativo. Pero más allá de todo esto, me gustaría conocer su opinión referente precisamente a cómo han estado utilizando la figura de este abogado, en donde él ya sale a desmentir que no ha tenido ninguna relación con el Mayo Zambada, y también incluso sus abogados también han mencionado esto. Todo eso lo han utilizado pues para empañar su gobierno, pero pues para hacer ver algo que no es. Conocer su opinión sobre esto. Sí, primero no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000 de muchísima gente que se acerca a tomarse una fotografía, y cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie,
Y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea. Porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces eso es muy importante, primero que nada. Segundo, pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, ¿no? Por una diputada, entiendo, del PAN. Así es. Entonces, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da autoridad. Entonces eso por encima de todo. Y si hay investigaciones contra esta persona u otra persona cualquiera, que proceda siempre las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República. Digo, le preguntaba eso porque al final de cuentas todo el fin de semana lo estuvieron pues sí, utilizando las redes sociales, se activaron los hashtags. Pero fíjense que no tiene, hay un equipo que nos ayuda a ver cuánto de la red X sobre todo son bots. Los bots son cuentas generadas artificialmente que replican una noticia para hacerlo tendencia. En X una tendencia pues es de cuántas veces y qué tan rápido se repite un hashtag, una frase, Entonces, ¿qué es lo que hacen en esta red? Compran cuentas y hay empresas que se dedican a este pues trabajo que no es muy loable que digamos, ¿verdad? En donde se inventan cuentas y entonces empiezan a subir de manera automática a la red. Entonces, de un estudio que hicimos, 70% eran bots de este fin de semana. Y casualmente son los mismos bots de narcopresidente, narcocandidata, que se utilizaron en su momento. Entonces, es una realidad virtual esa. No tiene nada que ver con lo que piensa la gente. Ya cada vez influye menos esa red social, por lo menos en México. Cada vez tiene menos seguidores, menos impacto y menos las tendencias en esa red. ¿Por qué? Pues porque son falsas. Si fueran reales, si fueran personas que están escribiendo en la red, pues entonces tendría su impacto, ¿no? Pero cuando son 70% de bots, pues ¿qué impacto puede tener? Es algo ficticio. Entonces, nosotros representamos un proyecto de nación que ha decidido el pueblo de México apoyar. Hoy sale una encuesta en el Universal, a ver si la ponen. No por nada digo ahí, es una dedicatoria a los adversarios. Ah, y ahí le vamos a dar otra encuesta también. Y un agradecimiento a la gente. Y es el Universal, que no necesariamente es habla bien de nosotros, al revés. Ay, pero ponle la pregunta. La primera pregunta. La primerita gráfica. Pero es que no viene la pregunta ahí. A ver, léanle la pregunta que dice exactamente. Es que en la otra lámina, en la primera, ahí viene tal cual que preguntar. ¿Usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta de la República? ¿Aprueba mucho algo? 80%. ¿Reprueba mucho algo? 11%.
Cuando uno dice la verdad, cuando uno está concentrado en gobernar y gobernar para la gente, cuando no hay nada más importante para uno que los principios y los compromisos que hicimos con el pueblo y cumplirlos a cabalidad, pues estas cosas son de un sectorcillo ahí que... Y luego resulta que la oposición reconoció a esta persona. Entonces... Y bueno, finalmente, doctora, presidenta, precisamente tocando este tema de las encuestas, se dio a conocer, bueno, ya nos publicamos que, bueno, precisamente pues, estas campañas tengan ese desprestigio, pues se dio a conocer una encuesta internacional de Consulta Morning, en donde la sitúa como la segunda mandataria mejor calificada por encima de Donald Trump e incluso de Justin Trudeau. Esta encuesta, pues, también el 2011, en el periodo pasado, pues se toma al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues como uno de los mandatarios mejor calificados a nivel mundial. Usted pues prácticamente está siguiendo esta misma tendencia, y se reconoce a nivel internacional todo lo que ha sido el trabajo de los mandatarios. Aquí están pues sí, encuestando a la gente, están midiendo políticas económicas, políticas sociales, o sea, están aprobando pues luego su parte de su gobierno, o de lo que lleva su gobierno. También pues preguntarle qué opinión le merece que sea usted colocada como la mandataria mejor calificada de América. Pues agradecer a la gente y decirles que nuestro compromiso está cada día, 7 días a la semana, 24 horas del día, para servir al pueblo. Para eso nos eligieron. Muy bien, por acá. Y luego acá. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Andando un poco en la pregunta del compañero, quien empezó a circular esta versión acerca del abogado fue el viernes, milimétricamente para que se desarrollara el fin de semana, Anabel Hernández. Sí. ¿Esto significa algo para usted? Pues el presidente López Obrador habló mucho de esta persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que es unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, porque es un libro de ficción? Fíjense, esta persona es el testigo principal para que el juez de Barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en los Estados Unidos del caso Ayotzinapa? Entonces, ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, yéndonos un poquito más allá de México, la salud del Papa Francisco ha decaído considerablemente, según informa el Vaticano, y distintos mandatarios y líderes sociales a nivel mundial pues han expresado su solidaridad y deseándole una pronta recuperación. Sin embargo, también está pasando un fenómeno bastante interesante, y es que pues grupos de ultraderecha
que obviamente muchos de ellos compaginan con el catolicismo, que son católicos, pues mostrando y expresando una alegría, una satisfacción por la caída de la salud de Francisco, ya que lo consideran bastante liberal o progresista, y porque a diferencia de sus antecesores, tal vez no ha condenado o no le ha cerrado las puertas de la Iglesia Católica a grupos que históricamente han sido vulnerables y han sido rechazados, como la comunidad LGBT, como las mujeres, tal cual, y él ha sido un poco más abierto en ese sentido. Entonces, más allá de la declaración o el posicionamiento que pueda tener la presidenta de México sobre el estado de salud de Francisco, pues nos gustaría escuchar una reflexión acerca de este fenómeno que está pasando de aquellos que dicen ser religiosos, que aquellos que aseguran tener una afinidad con el catolicismo, pues estén alegrando o encuentren cierta satisfacción con la caída de la salud de Francisco y ante todo lo que pueda derivar de ello. El Papa Francisco es un humanista, como lo escribía en el mensaje que escribí en mis redes sociales. Él tiene muchos textos, pero tiene 2 textos muy significativos de su pensamiento, 2 encíclicas, una dedicada a nuestra casa común, hablando de la protección a la naturaleza, que es algo muy progresista, y además de defensa de la Tierra, del planeta Tierra, de manera muy importante. Y la otra encíclica también es una reflexión sobre lo que representó el neoliberalismo, y lo dice tal cual. A ver si cuando fui en la campaña a la reunión del episcopado, leí un texto, a ver si lo tienen por ahí, donde cito 2 partes de esa encíclica del Papa Francisco, que habla pues justamente del consumismo, de que se perdió la esencia de la humanidad con ese sistema. Entonces, claro, todos los que defienden otra visión de la Iglesia, pues están en contra de él. Lo que es terrible, pues es que se digan cristianos, ¿no? No se le debe desear mal a nadie, aunque sea tu adversario, ¿no? Y al Papa Francisco pues le enviamos nuestro deseo de que se reponga muy pronto, porque es un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá incluso de la religión católica. Gracias. Y para finalizar, la semana pasada, ya que hablaban de la importancia de preservar las lenguas indígenas, las lenguas originarias, aquí en la Ciudad de México sucede algo interesante. La jefa de gobierno planteó la idea de que en las secundarias se empezase una materia de náhuatl para aproximadamente unas 70 secundarias, y esto generó una serie de comentarios, obviamente la gran mayoría vinculados a simpatizantes del conservadurismo y de la oposición, en las que señalaban de que no tenían ninguna especie de utilidad enseñar lenguas originarias, náhuatl, para ser precisos, porque en las empresas pues no es importante, no es un requisito en empresas estadounidenses quien te va a pedir hablar náhuatl, no te piden hablar inglés. Entonces, preguntarle su posición acerca de este asunto como representante del Estado mexicano, ¿cuál es el interés del gobierno, naturalmente, en preservar, en conservar, pero sobre todo para las nuevas generaciones en tener muy presente el tema de las lenguas originarias, los dialectos y demás en la educación pública, Presidenta? Mantener las lenguas es mantener la historia y mantener la identidad de la nación. Eso en primer lugar. En segundo, las lenguas de los pueblos originarios tienen en sí mismas, en la construcción lingüística,
pero además en su visión del mundo, una enorme cultura. Si desaparece una lengua, desaparece parte del conocimiento universal y parte de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas. Entonces, todo aquel que niega a los pueblos originarios como esencia de México y a las lenguas originarias, niega a México. Es como esto que hablábamos de recuperar nuestra historia. Entonces, recuperar la lengua madre o las lenguas madres tiene que ver con lo que decía Violeta el otro día. Queremos que las familias se sientan orgullosas de su lengua, si hablan una lengua originaria, orgullosas, para que le enseñen a sus hijos y a sus hijas su lengua, porque la lengua materna es la primera lengua que hablas. Y lo que queremos es que siga transmitiéndose la lengua. Y para que siga transmitiéndose, pues tiene que haber orgullo e identidad. Y nos corresponde como gobierno reconocer esa identidad y valorarla. Y además, pues esto que hizo Clara, que es muy importante y que es parte de la nueva escuela mexicana en los lugares en donde se hablan lenguas originarias, que es que en la escuela se enseñe para que no se pierda y que se recupere, porque representa conocimiento también. No solamente es la historia, el legado, sino conocimiento. Entonces hay que conservar la lengua madre, las lenguas madres. Acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Preguntarle sobre el tema de la bandera. Decía usted en un inicio que este evento de las 10 de la mañana se va a transmitir en escuelas. Si nos pudiera platicar, ¿va a ser a nivel nacional? ¿Se va a estar replicando a través de redes sociales? ¿Cómo va a ser, por favor? Sí. Gracias, buenos días. Sí, va a ser a nivel nacional. La Sedena entregó a las autoridades educativas estatales una cantidad de banderas para que se lleve a cabo la ceremonia de abanderamiento de las escoltas. Cada una de las entidades estatales designó un lugar donde se va a llevar esta ceremonia y es la que va a ser de manera simultánea con la que se realice aquí en Ciudad de México. Como les comentaba, cada una de las entidades decidió cuál era un lugar. En el caso de Guerrero, pues muy emblemático, en el caso de Iguala. Pero se le entregará estas banderas a escoltas del nivel educativo de educación básica. ¿Y va a ser en escuelas públicas o también privadas? Va a ser, cada una de las entidades estatales designaron qué escuelas se les iba a otorgar este símbolo patrio. Cada autoridad estatal designó el número, cada una representa tanto preescolar, primaria o secundaria, y ellos también eligen el lugar emblemático donde se va a llevar esta ceremonia. Fue a la autoridad estatal a quien se le entrega esta cantidad de banderas y son los que agruparon a sus escuelas. Muchas gracias. Y, Presidenta, si me permite hacerle una pregunta al titular de Profeco sobre este tema de las pulseras o estos esquemas donde se paga previamente, preguntar si para todas aquellas personas que ya acudieron a algún evento que tienen todavía saldo, sé que se puede reclamar, pero ¿hay se podrá regresar el tema de la comisión que se pagó previamente o no es un tema retroactivo, digamos? No es un tema que se haya platicado con ellos. Lo que se atendió a partir de la semana pasada es que todo iniciara justamente este fin de semana con el festival que acaba de suceder. Es como la primera vez. Lo que ellos nos dijeron era que ya estaban poco a poco retirando algunos cobros, mientras que hace unos 3 o 4 años cobraban por el cashless, por la precarga y por la devolución, ya habían estado retirando algunos. Y nosotros hicimos con el equipo una investigación, que fue la que les mostramos, en donde efectivamente algunos festivales y algunos eventos ya no cobraban alguno de estos conceptos. Entonces, lo que se habló fue que de aquí en adelante
y hay un tiempo que tienen las personas para hacer esta reclamación. Entiendo que es posterior a 10 días y después el sistema tiene un tiempo para también devolverlo. Lo que nosotros pedimos fuera que se redujera este tiempo, porque luego podía llegar a ser hasta después de 10 días. Entonces, la idea es que sea a partir de este fin de semana que pasó hacia adelante los eventos que siguen. Y también, bueno, este fin de semana en otro tema, en Monterrey hubo un tema en el Parque Fundidora, si nos pudiera platicar qué fue lo que ocurrió, si ya en este momento hay algún responsable y saber si hay un número determinado de personas que fueron defraudadas por este espectáculo que no ocurrió. Sí, lo detectamos a partir de una queja de una consumidora en X la semana pasada. Nosotros no teníamos como que no iba a suceder el evento, inmediatamente nos pusimos en contacto con la gente del Parque Fundidora. Lo que sucedía es que estaban anunciando en una cuenta de boletaje una exposición inmersiva sobre el Titanic. Normal, y además ya ha estado en otros lugares del mundo esta misma experiencia, entonces no se nos hizo nada raro. Pero nos alerta una queja, solo tenemos una queja de una consumidora. De inmediato la contactamos, personalmente la contacté, me explicó cómo estaba todo, contactamos tanto a la boletera como al lugar, al Parque Fundidora. Ninguno de los dos, bueno, la boletera sí tenía información, pero no tenía mucho más de lo que en el contrato tenía con la empresa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahorita estamos buscando a la empresa organizadora. Ya la boletera le devolvió por lo pronto el 90% a la consumidora, tiene que devolverle el 10 más una retribución que marca la ley. Ya estamos también en esa gestión, pero justamente lo que estamos haciendo ahorita es ubicando pues al promotor, porque el Parque Fundidora no tenía ni idea. Entonces hacemos un llamado, y aprovecho tu pregunta, Joana, gracias, hacemos un llamado a todas las personas que hayan adquirido estos boletos y que hayan sido pues finalmente defraudadas porque el evento no sucedió, que nos contacten, nos busquen y nosotros les vamos a ayudar. Muchas gracias. Y Presidenta, si me permite también darle a conocer, en Grupo ASIR hemos estado siguiendo un caso sobre un grupo de personas muy amplio, son decenas, que fueron defraudadas por una empresa denominada Sinergia, que es una empresa que se dedica a remates bancarios, los ofrece obviamente a costos muy atractivos, piden un enganche de entre 200,000, 300,000 pesos. Hay casos que datan del 2018 en los que pues no hay ni inmueble y tampoco se les regresa el dinero. La persona, el representante legal de esta empresa, pues prácticamente se burla de las personas diciendo, pues presenta tu denuncia, no va a pasar nada. Efectivamente hay denuncias penales en un ministerio público en la alcaldía Cuauhtémoc, donde no ha habido avances. Este grupo de personas ya tuvo recepción en jefatura de gobierno, donde se les va a dar apoyo, pero también quisieran estas personas pues hacerles saber su caso, saber qué opina y si pudieran tener un apoyo por parte del gobierno de México. Sí, buscamos que si es un fraude deben devolver el dinero a todos los que fueron víctimas de este fraude. Entonces sí, con gusto les ayudamos. Presidenta, y saber precisamente ¿qué pueden hacer las personas para no caer en este tipo de engaños, sobre todo los remates bancarios que son muy atractivos y que no, cómo pueden tener ellos la certeza de que están haciendo pues un negocio, un contrato verdadero y no van a caer en una trampa? Pues vamos a pedirle aquí a Iván que se ponga en contacto, quizá es con el de los bancos, ¿cómo se llama? Con Ducef. Lo buscamos con varias instituciones del Gobierno de México y se lo encargo aquí que coordine Iván para que se ponga en contacto con ellos y además con Seguridad Ciudadana para que si es un fraude pues se bajen todas estas páginas que están generando esta condición. Gracias, Presidenta. Y también otro tema que también hemos dado seguimiento en Grupo ASIR por 2 años, ya ve que nos gusta dar
seguimiento, como el Hospital Coajimalpa. Bueno, en Grupo ASIR, nuestro compañero… Bueno, tú lograste que se hiciera el Hospital Coajimalpa. Muchas gracias. No, bueno, usted también ayudó mucho. Presidenta… Todas las semanas que estábamos en la conferencia de la Jefatura de Gobierno, nos preguntaba qué pasó con el Hospital Coajimalpa. Era una buena presión para que se terminara rápido. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en este caso le ha tocado a nuestro compañero corresponsal de Chiapas. Hace 2 años, en febrero, pierde la vida un niño, el niño Damián, lamentablemente en su colegio. Cuando llegan sus papás se encuentran al niño mojado. Ellos pues tienen la certeza de que el niño murió ahogado. Sin embargo, las autoridades de este colegio, pues la versión era que se atragantó. Se borraron evidencias en su momento. Este caso también se expuso al expresidente López Obrador. Él también, bueno, pidió que se le ayudara a esta familia. Hubo apoyo, pero pues pareciera que no hay voluntad por parte de las autoridades en Chiapas, la Fiscalía, el Poder Judicial, saber también si pudiera haber un llamado. En este momento, bueno, está el proceso de juicios, pero no hay una sentencia y han pasado 2 años sin que haya justicia para este pequeñito. Sí, por supuesto, también apoyamos, con gusto. Muchas gracias. Gracias. Mira, les voy a leer lo del Papa. Es la encíclica de Fratelli Tutti. No, pero a ver, adelante. Fíjense, en el punto 127, es la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Esta, miren, buenísima. El mercado solo no resuelve todo para los trasnochados neoliberales. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Es escrito del Papa Francisco. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Por una parte es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la ganancia facial como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado. El fin de la historia no fue tal, palabras del Papa Francisco. Y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias
ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad del mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Voy a leer el último. La procura, punto 233, la procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Ya se imaginarán por qué hay algunos que no les gusta el Papa Francisco. Gracias, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, este fin de semana escuchamos y leímos, aprovechan los bancos, el sector, todos los sectores a hacer análisis, sobre todo expectativas de lo que viene, pero particularmente hubo del sector político algunos señalamientos en el sentido de que no cayera usted en el chantaje, en este caso de la carta del Mayo Zambada, considerándose como una persona cualquiera, cuando pues todavía no es cualquiera, no es cualquier persona, pero esto coincide también con no caer, por su parte le aconsejan en este chantaje, también en las amenazas de Trump que fueron recrudecidas, ahora ya quiere abarcar estas aranceles al sector de los automóviles, semiconductores, farmacéuticos. Entonces, un panorama que leen los analistas también del sector económico como pues difícil de centrar la atención a los problemas que hay, porque esto podría incluso complicar a su gobierno con el objetivo de la meta que se tiene de disminuir el déficit público del 2% del PIB, cuando están saliendo programas a lo mejor coyunturales, por ejemplo, el trasladar a 10,000 del personal militar pues a la frontera. Esto puede representar gastos al gobierno, programas nuevos que no estaban contemplados, en fin, que al mismo tiempo ven un escenario difícil que pueda complicar las finanzas. ¿Usted qué lectura le da y también qué piensa de esta recomendación de no caer en un chantaje, porque esto podría, pues a lo mejor hasta provocar más la ira del presidente Trump, ¿verdad? Pues ni caemos en chantajes ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad, con la Constitución y con las leyes. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno? Pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que éste sea. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, porque juramos respetarla. Entonces no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas, ni caer en lo que diga un periódico, o lo que diga el otro, o lo que recomiende un analista financiero. Nosotros cumplimos con la ley y eso es lo que debemos hacer, y para eso está la Fiscalía y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que debe hacerse. Ahora, somos muy responsables. No tiene nada que ver con el déficit y con caer en irresponsabilidades en el uso de los recursos públicos. Ya presentamos aquí el viernes los ingresos al erario público gracias a la gente. Pusimos una meta alta de recaudación este año. Bajamos el déficit de 5.9 a 3.9, 2 puntos del PIB. Se dice fácil, 2 puntos del PIB, son casi 700,000 millones de pesos. Y además
recaudamos en enero más de lo que planeamos. Y estamos haciendo un ejercicio responsable de los recursos cumpliendo con nuestros compromisos. Entonces no le veo relación de una cosa con otra. Y la presidenta, los gobernadores, los legisladores, y ojalá fuera así también con los jueces, pues deben cumplir con la ley. Algunos no. En lo que había ofrecido el día de mañana por parte del Gabinete de Seguridad, de si en este caso del caso de Mayo Zambada, se valoraría esta situación de que pueda, o sea, se nos diría mañana si se puede o no seguir con la defensa o lo que pide él que sea repatriado, porque sí suena un poco chantaje de que si no me pueden repatriar va a haber un colapso. Es importante algo, la Fiscalía y el Fiscal General de la República aquí mismo ha expresado varias veces. Revisen los días que ha estado el fiscal, lo que hizo desde el primer momento hasta la fecha. Entonces, no tiene que ver con una carta que se envió o no. Claro que si envía una carta a cualquier mexicano, pues tiene que responderse. Eso así es, pues está establecido en el 8º constitucional. Y hay protocolos. Y lo que ha hecho la Fiscalía viene de mucho antes. Y mañana, pues que lo explique el fiscal. ¿Qué es lo que han estado haciendo ellos? Sí, porque quizás este tema del colapso que él anticipa, pues también pueda ser pues una herramienta. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a hacer política o vamos a gobernar con eso? Pues no. Lo que explicamos aquí es cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno de México frente a una situación como la que se vivió, de acuerdo a lo que dicen las leyes y la Constitución. Entonces, por eso dije, a ver el fiscal qué planteamiento tiene. Y frente a asesorías y demás, pues ¿qué hace la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a cualquier mexicano? Entonces, a eso tenemos que remitirnos, no a una opinión subjetiva o una carta de amenazas, pues no. Y en el tema entonces de lo que pueda representar una presión a los ingresos, el traslado de militares y todo esto que pueda incluso irse incrementando, está contemplado. No hay más. Y además hay obligaciones que tenemos que cumplir y las cumplimos, y eso no quiere decir que haya un mal uso de los recursos. Okay. Ya por último, Presidenta, a pesar del decreto presidencial de enero respecto a prohibir esto de los vapeadores, cigarros electrónicos, pues la verdad es que hemos visto que estos se venden así abiertamente. No sé, Profeco, si tenga operativos contemplados o si esto tenga que ver también con amparos y todo esto a lo que acudieron, pero lo cierto es que no se ha cumplido este decreto, se siguen vendiendo abiertamente vapeadores, pero ahora hasta con la consigna de que ya hay uno que no produce cáncer, que incluso tiene el 90% de su contenido magnífico para la salud. O sea, el caso es de que no se cumple este decreto, se están vendiendo estos en farmacias, en los Oxxos, en tiendas de conveniencia. Pues no sé si tenga que ver esto con los amparos o por qué unos sí y otros no se están vendiendo en el mercado. Tiene que salir la ley secundaria, que ya está trabajando en la Consejería Jurídica, y a partir de ahí, pues, las fiscalías, las instituciones que les corresponda, pues tienen que hacer su trabajo. ¿Eso no hay tiempo? No, ya tiene que estar muy pronto. Okay. Gracias. Tiene que ver con las penas frente a alguien que venda algo que está prohibido en la Constitución. No, ni siquiera estamos metidos en eso. Por eso repito, es un asunto de la Fiscalía, que nos tiene que explicar qué es lo que ellos tienen y que han estado investigando. Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos y todos, Presidenta. Buenos días, Julio Sánchez de UNO TV. Yo quiero abordar varios temas que tienen que ver con la relación con los Estados Unidos, y en primera instancia una de las preocupaciones es el tema del fentanilo. Quisiera preguntar si tiene en el gobierno información sobre el consumo de estas drogas o sustancias en nuestro país, y cuál sería, digamos, pues el balance, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, que allá dicen hay una crisis de salud pública. Sí tenemos información, se hizo una encuesta
Digamos que no coincide la tendencia con lo que venía antes, entonces va a ser una nueva encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública, un análisis, una investigación. Hay distintas informaciones que tenemos. Uno de ellos es de los centros de atención del, ¿cómo se llama? Centros de integración juvenil, ¿será? Centros de integración juvenil, no sé si está por ahí, a ver si la tiene. En esa es de las personas que reciben, a lo mejor no es tan representativa, pero sí es una imagen, digamos, de lo que está pasando. En el caso del fentanilo, aunque hay, no es una droga que su consumo se esté incrementando en nuestro país. Hay un problema con metanfetaminas, que ya estamos preparando la campaña y todo lo que tiene que ver con ello. Aún así, de todas maneras, el nivel de consumo de drogas en México es mucho menor que el nivel de consumo en los Estados Unidos, que fue esto de la segunda conversación que tuve con el presidente Trump. Hemos tenido 3 llamadas de teléfono, 2 previas a que asumiera la presidencia ya como presidente electo, y la última que tuvimos ya como presidente en la Casa Blanca Constitucional. En la segunda llamada justamente hablamos del tráfico de fentanilo, en la tercera también, pero en la segunda fue donde él hace este reconocimiento de que yo le planteé la campaña que estamos haciendo contra el consumo de fentanilo. Y también lo que le planteé, que es cierto, le dije es que en México nos protegemos, hay valores. Yo creo que el hecho de que los jóvenes permanezcan más tiempo con las familias en México ayuda a que estén pendientes los padres y madres de familia del consumo. Y Estados Unidos tiene un problema grave de consumo. Se han reducido las muertes por consumo de fentanilo. No es muy claro si es porque se consume menos o porque hay un nuevo medicamento que evita que haya muerte cuando hay una sobredosis. Quizá tienen que ver las dos. Ellos tienen que analizar en Estados Unidos lo que está ocurriendo. Y vamos a hacer una nueva encuesta nacional para poder saber en dónde estamos y actuar. ¿Esa encuesta cuándo se va a hacer este mismo año? Con el Instituto Nacional de Salud Pública. La coordinación la lleva el doctor Kersenovich. De acuerdo, Presidenta, muchas gracias. En otro tema, bueno, tiene que ver con lo que decía también el presidente Donald Trump respecto del fentanilo. Ayer hacía un comentario de que decía, pues no estamos contentos porque sigue llegando el fentanilo a Estados Unidos y pues llega a través de México. También hace una referencia sobre Canadá. ¿Qué decirle hoy al presidente a unos días, digamos, de que se cumple este plazo y es una de sus exigencias? Sí, una de los temas que es muy importante y que estamos planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores y en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos los precursores? No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México, que nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, porque nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tiene. Pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, no queremos que las drogas lleguen a ningún lado, no solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos, y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los 3 países. ¿Por dónde están entrando los precursores?
¿Dónde está la fabricación? ¿Cómo se vende ilegalmente? Porque ¿dónde está el gran consumo? En Estados Unidos. ¿Quién vende el fentanilo en Estados Unidos? ¿Cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Dónde está el lavado de dinero de esos recursos? Y ahí vamos a cooperar y a coordinarnos, precisamente porque no queremos que esto exista. Pero también ahí ponemos una parte en donde todos tenemos que atender el consumo de las drogas con una visión de salud pública. Entonces nosotros vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, siempre con respeto, exigiendo el respeto a nuestra soberanía, y estamos haciendo nuestro trabajo también para disminuir los índices de inseguridad y de delitos de alto impacto que hay en nuestro país vinculado con el tráfico de drogas, o producción y tráfico de drogas. Pero entre los tres países tenemos que hacer este análisis, a ver tanta inteligencia que hay. Pues vamos averiguando, ¿no? Por dónde sale, por dónde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye, y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada. Entonces, eso es lo que estamos planteando y es parte de los acuerdos que estamos teniendo en estas conversaciones, que esperamos pues que esta misma semana, que es el lunes, ¿qué día es? Es 3, ¿no? 3, sí, o sea, este viernes pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes, ¿no? Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta pues para llegar a un acuerdo. Veremos a ese presidente Trump conforme se acerca a la fecha, pues con estas posturas, ¿no? A diferencia de la semana pasada. Pues, como digo, él tiene su forma de comunicar. Entonces, más bien nosotros nos guiamos por la colaboración y la coordinación que estamos teniendo y los grupos de trabajo que han estado trabajando. Ha habido varias llamadas de teléfono. En el caso comercial, el secretario Ebrard estuvo en Washington. Entonces, en todos los temas hay comunicación y lo que necesitamos pues es cerrar este acuerdo, que yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. De acuerdo, Presidenta. Ya la última, y agradezco mucho sus respuestas. Preguntarle el tema del Mayo Zambada. Decía usted que si envían cartas, algún ciudadano que pueda estar en algún proceso, se da respuesta. En este sentido, en este contexto, ya se entró con acciones consulares con el Mayo Zambada y algún acercamiento con su equipo legal. ¿Se ha platicado con él al respecto, dado que él insiste? ¿Con quién? Con el equipo del Mayo Zambada. No, se contesta por carta, cuando hay una petición por carta, cuando llega al consulado, como debe ser, pues es así. Pero además quiero decirles, esta persona tiene órdenes de aprehensión en México. Sí. O sea, porque ahí los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. Pues ¿cómo? Aquí tienen órdenes de aprehensión. El asunto es cómo se llevan las cosas, que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución y de las relaciones internacionales. Pero aquí nadie protege a un delincuente, nadie. O sea, él tiene que enfrentar él y otras personas que hayan cometido delitos, pues tienen que enfrentarse a la justicia en México o en otros países. El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contesta a estas peticiones. Pues en el marco de la ley. Así. Ya, pero entonces, si ya hubo una respuesta a su se equipo, están poniendo de acuerdo la fiscalía con... que es parte que hace Sí, la y hay fiscalía. protocolos de cómo se contesta y no hay, digamos, nada fuera de lo normal. Es parte de la protección que, digamos, se brinda por parte de México frente a una situación así de un mexicano en el extranjero, por ejemplo. Todos tienen derecho a apoyo consular, siempre, e incluso cuando nosotros no tenemos pena de muerte, no, además no creemos en ello. Cuando hay un mexicano o mexicana que tiene
Estoy poniendo el ejemplo, no es el caso ahora. Claro. Pero para cualquier mexicano o mexicana se le da apoyo consular en el caso de que esté sometido a un juicio en donde la resolución que pide un juez es pena de muerte. Entonces, pero como cualquier mexicano o mexicana, en el marco de la ley y en el marco de la Constitución. De acuerdo, y por último, si tuviera la actualización de personas que han sido deportadas o traídas a México Sí, desde cómo no. que A ver si llegó. ponen Muchas gracias, esta ahí, si presidente. la tienen. Mira, este es elaboración propia con información del Sistema de Información Epidemiológica del consumo de drogas de los centros de integración juvenil. El verde es cannabis, el rojo punteado son metanfetaminas, el azul es alcohol y luego ya vienen más abajo tabaco, cocaína, crack. No aparece aquí ni siquiera el fentanilo, ¿no? Bueno, adelante. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Rocío Jardines, de W Radio y Teleurban. En primer lugar, comentarle y preguntar si usted ya ha podido ver un asunto que se le trajo aquí por parte de organizaciones civiles del proyecto Saguaro. No sé si le suena, es un proyecto que tiene la empresa México Pacific, le estamos dando seguimiento en W Radio. Dicen estas personas que para esta construcción que se está planteando de un gasoducto de Sierra Madre y la terminal de liquefacción de gas natural en Saguaro, donde se asegura que se va a afectar a las ballenas y también al clima del Golfo de California. Se pretende disminuir los espacios para que entren buques de hasta 300 metros de largo, lo cual dicen pone en riesgo la vida de las ballenas y también los ruidos, incluso puede terminar con muchas de esta especie y muchas especies marítimas. También saber si usted ha podido ver este asunto. Sabemos que una organización la organización Nuestro Futuro trajo este tema a la presidencia, le trajo una petición que está firmada por 215,000 personas. No conozco en particular, sí conozco el proyecto, no conozco en particular más allá de saber que existe el proyecto, y lo está viendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ellos pues tendrán que hacer un análisis profundo con manifestaciones de impacto ambiental para saber si es viable o no es viable. Todavía no se determina entonces. No. Gracias, presidenta. También saber cómo van las pláticas con el gobierno de Estados Unidos, qué pasó en este acercamiento que tuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ya que se dice, presidenta, que en este acercamiento se le solicitó a México que imponga unos aranceles de 20% a China, precisamente para continuar con los diálogos y evitar el impuesto de 25% de Estados Unidos. A ver si esto es verdad, presidenta, si ya se le dio respuesta. Tuvieron una primera reunión y lo que acordaron es seguir trabajando esta semana. Se queda un equipo de la Secretaría de Economía en Washington, los van a acompañar algunos compañeros de Secretaría de Hacienda para estar trabajando con la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos para poder establecer acuerdos. Nosotros lo que establecemos es que hay que priorizar, lo he dicho desde el principio, la relación y el acuerdo comercial con los Estados Unidos, y pedimos a Estados Unidos que priorice su acuerdo comercial con México y con Canadá en el llamado TEMEC. Y nosotros siempre hemos planteado, incluso lo hizo el presidente López Obrador, puso aranceles con países en donde no tenemos tratados comerciales, porque finalmente, incluso dentro del marco de la Organización Internacional de Comercio, lo que se establece es justamente eso, pues,
priorizar en aquellos lugares donde tienes acuerdos de libre comercio frente a otros donde no tienes. Entonces nosotros con China, por ejemplo, no tenemos un acuerdo de libre comercio. Hay otros países asiáticos con los que tampoco tenemos acuerdos comerciales. Entonces, bueno, hay acuerdos comerciales, pero no de libre comercio. Entonces es parte de lo que se está trabajando en este grupo de trabajo. ¿Pero México aceptaría esta condicionante de Estados Unidos, Presidenta? Pues es que no es condicionante de Estados Unidos. El asunto es llegar a un acuerdo que permita proteger y garantizar que no haya aranceles entre nuestros países, que continúe el acuerdo comercial y en todo caso inicie la revisión del tratado comercial que tiene su fecha en el 2026 y que puede iniciar ahora, darle prioridad a este acuerdo comercial y en todo caso ver cómo entre los tres países nos fortalecemos frente a otras regiones del mundo. Eso es lo que hemos estado planteando desde el primer día que llegamos a la presidencia. Es parte también del proyecto que ya tenía el presidente López Obrador, y en ese sentido no planteamos en particular China, sino aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial. Entonces, es algo que incluso en la conversación que tuve con el presidente de China en el G20, se lo planteé. Por supuesto que con China pues hay una relación cultural, de tiempo y de muchos otros temas. En el tema comercial, se lo comenté, nosotros tenemos el tratado comercial con Estados Unidos y esa es una de nuestras prioridades. Gracias, presidente. Y por último, nada más saber unas precisiones sobre este tema de este abogado Juan Pablo Penilla. Lo dijo a través de un comunicado la dirigente de Morena, que se buscó en la base de datos del partido, no se encontró relación porque se señalaba que había tenido pues relación directamente con la campaña de usted en 2024. Se niega esto, sin embargo, pues hubo unos documentos que presentó Jorge Triana, el panista, donde pues sí se veía una firma del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, donde pues lo llevaba entre sus asesores. Después él negó, dijo que bueno, se eliminó de inmediato, sin embargo, bueno, la firma ahí está. ¿Usted va a solicitar o cree que sea necesario que haya una investigación dentro de los equipos, tanto de Morena, como a lo mejor de otros gobiernos, si existe realmente una relación con él? Usted dice que no lo conoce, sin embargo parte de su equipo u otros políticos de las filas de Morena que pueden sí conocerlo, ¿sería necesario llamarlos a investigar que realmente no haya una relación, tras las fotografías que se observa que ha tenido, pues algunas, estuvo presente en algún evento del presidente López Obrador, en reuniones con legisladores, etcétera? Gracias, presidenta. Como lo dije, nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie. Y si la Fiscalía investiga, que investigue hasta cualquier persona. Nosotros nunca estamos por encima de la ley con nadie. Entonces no establecemos ninguna relación ni de complicidad, ni de contubernio con nadie. Si la Fiscalía tiene que investigar, que investigue. Contestó el gobernador de Tamaulipas, contestó también Luisa María Alcalde, y resultó aparte que además pues fue premiado por una legisladora del PAN. O sea, entonces pues si hay algo que investigar, que se investigue. Bueno, creo que ya cerramos porque vamos aquí, la última. Buenos días, presidenta. Víctor Bárcenas, Radio Educación. Preguntarle, ya la parte de la elección judicial avanza con la consolidación de la impresión de las boletas y esta reunión que mantuvieron directivos del INE, la presidenta junto con la secretaria de Gobernación y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para consolidar la seguridad del propio proceso. ¿Qué expectativas ve usted respecto de esta elección? Si ya no hay obstáculos que puedan afectar el desempeño que pueda tener esta elección para que se lleve a cabo por primera vez en el país. Y además, si ya usted llamaría a los participantes, a los candidatas a estos cargos de elección, a tener un comportamiento a la altura del proceso mismo, ¿algún mensaje que tendría para ellos? Pues que participe mucha gente.
que todos los mexicanos y mexicanas salgamos a votar el 1 de junio. Ya no hay Ayer dije que va a ser el día de la democracia. Pero ya no hay obstáculos entonces para la propia elección como tal. No, ninguno. Ya incluso, de veras no le pregunté a Rosicela hoy que cómo son las boletas. La vi ahí que estaba en una fotografía con con las boletas, que estuvo en una reunión con los consejeros y consejeras del INE. Entonces ya el 1 de junio y todos a salir a participar, a ejercer nuestro derecho a elegir por primera vez al Poder Judicial. En el asunto del Mayo Zambada, ¿existirá algún tipo de disyuntiva respecto de si se queda allá y no es extraditado a México? El temor de que pueda vincular algún tipo de relación de la clase política en algunos niveles de gobierno con el narcotráfico y que estas informaciones afecten la imagen del gobierno federal. Pues nosotros no tenemos temor de nada de eso, porque no establecemos relaciones de contubernio con nadie, y que se actúe en el marco de la ley y la Constitución. O sea, todos aquellos que están diciendo es que está cediendo ante amenazas y está, no, es la ley y la Constitución lo que tiene que marcar en este y en todo, y las convicciones de que debe cumplirse. Entonces, ya que nos platique el fiscal y ya que en su momento lo que haga la Secretaría de Relaciones Exteriores con base en sus protocolos y lo que siempre ha hecho y lo que está en el marco de la ley, pues ya que se establezca. Finalmente, presidente, le pregunto en relación a la elección en Alemania, ganó la ultraderecha con Friedrich Merz. ¿Qué importancia tiene que una oleada contraria al pensamiento que ustedes manifiestan de izquierda gane más poder en un entorno global? Bueno, hay que ver cómo van a quedar las coaliciones ahí primero, ¿no? Que es un gobierno parlamentario, ¿no? Entonces se tienen que hacer coaliciones para poder definir. Ahora, pues obviamente mejor hay que seguir una visión humanista. La medida que hay una visión humanista que deje atrás el racismo, el clasismo y que construya sobre la base de la igualdad, entonces vamos a tener un mundo mejor. Gracias, presidenta. Gracias a todas y a todos. Vamos con humanismo mexicano. Con su permiso, señora presidenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas los que siguen esta conferencia del pueblo, en la que vamos a seguir reflexionando sobre nuestro lábaro patrio. Y para ello me gustaría comenzar platicándoles un poco del escudo de nuestra bandera, el cual proviene de un poderoso símbolo del México antiguo. Verán, esta conocida imagen para todos nosotros del águila parada sobre un nopal se remonta a mucho tiempo atrás. Y de hecho la podemos encontrar en diversos códices que narran la fundación de Tenochtitlan, como el Durán y el Mendocino, pero también en un interesante monolito mexica, conocido como el Teocalli de la Guerra Sagrada, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, y les recomiendo mucho que lo visiten porque esta es la representación más antigua de la imagen de nuestro escudo. Este símbolo ancestral fue retomado durante los primeros años de la lucha insurgente y tiempo después colocado en la primera bandera de la nueva nación mexicana. Desde entonces, forma parte fundamental de nuestro lábaro patrio y destaca como un recordatorio del origen indígena de nuestra nación. Así que yo los invito a que vayamos a ver el video que preparamos para todos ustedes el día de hoy, donde vamos a poder apreciar el desarrollo histórico de nuestro lábaro patrio, pero también vamos a poder aprender acerca de algunos otros referentes del México antiguo que son interesantes y que debemos mantener en nuestra memoria. La bandera nacional es el símbolo que representa la identidad y la unidad de la nación mexicana. Representa nuestros orígenes, los valores y la historia del pueblo mexicano para construir una patria libre, independiente y soberana. En el México antiguo ya se utilizaban las insignias Pantli, que permitía ubicar calpulis,
barrios, altépetls, ciudades, gobernantes, sacerdotes, señores de la guerra y comerciantes. En la bandera actual, la tradición prehispánica está representada por el águila devorando a la serpiente. Esta representación simboliza el origen mítico de México Tenochtitlan. Los mexicas debían asentarse según la petición de su dios Huitzilopochtli, en donde encontraran esta imagen. El águila representa al sol, la serpiente la fertilidad de la tierra y el nopal el árbol cósmico que ordena al universo. La conquista y colonización española quiso borrar este símbolo de identidad mexica y sustituirlo por figuras y símbolos españoles. Sin embargo, los indígenas, los mestizos, las castas e incluso los criollos mantuvieron su identificación con la raíz indígena de la fundación de la ciudad y libraron una lucha sostenida contra la simbología española durante toda la etapa colonial. La permanencia de esta raíz indígena se juntó con el otro gran símbolo de la identidad de la población novohispana, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena protectora de los indígenas. Así, durante la independencia, nuestra primera transformación, se izó el estandarte de la Virgen de Guadalupe que portó el cura Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Por su parte, Morelos fue el primero en incluir el símbolo mexica del águila y el nopal en el centro de su bandera, utilizada desde agosto de 1812 con la palabra unión. Después de 11 años de guerra, en 1821 pudo consumarse la independencia. La bandera del primer imperio mexicano es una bandera tricolor. El ejército trigarante portó por primera vez los colores blanco, verde y rojo con franjas diagonales. Esta bandera marcó el fin de la Guerra de Independencia. Después de la caída del imperio de Iturbide, la Junta Gubernativa Mexicana decretó el símbolo patrio del águila posada de perfil sobre un nopal, devorando una serpiente y orlada por una rama de encino y otra de laurel. Estos símbolos y colores han tenido algunas variantes. A finales del siglo XIX y principios del XX, el águila apareció ligeramente de frente, mientras que en la Revolución, Venustiano Carranza decretó que el escudo nacional estuviera en el centro de la bandera y el presidente Lázaro Cárdenas dispuso que la cabeza del águila estuviera más erguida. Esta es la forma en que la conservamos hoy. Actualmente, el verde simboliza la esperanza del pueblo en su destino y grandeza, el blanco la unidad y el rojo la sangre que derramaron los héroes por la patria. Por todo esto, la bandera mexicana es una celebración de la historia e identidad de nuestro pueblo. El lábaro patrio nos une como mexicanas y mexicanos. Es nuestro legado y la esperanza de nuestro futuro. Es lo que mantiene en alto todos los días, ondeando en el viento, los valores del humanismo mexicano. Bueno, pues como pudimos ver en el video, en la historia de nuestra bandera y de los cambios que se le hicieron a lo largo de los siglos XIX y XX, está el reflejo del propio devenir de México, de sus diferentes épocas, situaciones y aspiraciones. Teniendo esto en mente, creo que vale la pena destacar que a pesar de todas esas modificaciones, en nuestro lábaro patrio prevalecieron elementos esenciales que nos representaron y nos siguen representando como lo que somos. Un país con un pasado ancestral, que tuvo que luchar por alcanzar su propio destino y autodeterminación. Una nación con esperanza en el presente y en el futuro, y sobre todo unida ante la adversidad, hoy más que nunca bajo los principios del humanismo mexicano. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, buen día. Nos vemos.